Hola, me llamo Vicky. Y me llamo Lily. Tengo 14 años. Tengo 16 años. Los dos somos de China. La receta que vamos a cocinar hoy es arroz frito. El arroz frito proviene de China y es bastante simple y común si alguna vez visitas China. Elegimos este plato porque es importante para nosotros y nuestra cultura. Crecimos comiendo arroz frito, así que nos da una sensación de hogar. También es el primer plato que aprendimos a cocinar cuando éramos jóvenes. Esperamos que más personas aprendan a cocinarlo y prueben su delicioso sabor. Esperamos que los disfruten. Los ingredientes que necesitas son arroz, cebolla blanca, cebolla verde, huevos, maíz, aceite de cocina, salsa de soja y tocino. También puedes agregar cualquier otra cosa que no estaba en esta lista. Un pequeño consejo para ti es usar arroz frío de un día, ya que no quedará tan blando y empapado. Para empezar, preparas todos tus ingredientes. Si estás usando arroz fresco, comiences a cocinar el arroz con una olla arrocera, ya que tomará un tiempo. A continuación, lavas todas las verduras, las cebollas blancas y verdes. Después de preparar todas las verduras, las cortas. Cortas el tocino en trozos pequeños, cortas las cebollas blancas en trozos pequeños y cortas las cebollas verdes finamente. Los colocas a un lado cuando comienzas a cocinar el tocino. Agregas un poco de aceite y cocino a un wok de tamaño mediano. Cocinas a fuego medio alto hasta que esté crujiente. Sacas el tocino una vez que está crujiente. Luego agregas un poco de aceite en un sartén y salteas el maíz, la cebolla blanca y las cebollas verdes durante 1 a 3 minutos hasta que estén cocidas y luego lo sacas. Después de eso, comienzas a revolver los huevos. Abres 2 huevos en un tazón. Puedes usar palillos, tenedor o cualquier otro utensilio para batir los huevos. Después agregas sal y pimienta. Luego agregas un poco de aceite en una sartén y esperas a que el aceite se caliente. Viertes los huevos en la sartén. Esperas a que el huevo se solidifique un poco antes de revolverlo o te quedará demasiado revuelto. Después de eso, agregas las verduras, el arroz y el tocino, todo de nuevo en la sartén. Agregas aceite de sésamo si lo deseas, y luego agregas un poco de sal. Le viertes un poco de salsa de soja después. ¿Has terminado? Gracias por escuchar. Adiós.